Muy bien, ya estamos grabando para Zoom. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel de los Santos. Soy parte del colectivo del Centro Cultural de México y coordino el miércoles de Historia y Cultura, donde tratamos de traer temas históricos y culturales que enriquezcan y empoderen a nuestra comunidad. El día de hoy tenemos a un maestro, es un honor tener al maestro Huichu Cuacari, que nos va a hablar de la cultura purépecha y de su arte que él expone y de su más reciente libro. Ya lleva 2 libros y también parece que tiene una sorpresa porque tiene un libro ahí en el horno. Entonces, sin más, le dejo el micrófono al maestro Huichu Cuacari. Bienvenido, maestro. El micrófono es suyo. Buenas noches, Miguel, gracias por la invitación y gracias a todos los que están pues, presentes aquí en esta tardecita y anoche acá casi en Estados Unidos y los que nos están siguiendo a través de Facebook. Saludos para todos ustedes. Para mí es muy grato platicar un poco sobre nuestra cultura, ya que pues parece que es una de las culturas que ha sido muy olvidada, ¿verdad? No se sabe muchas cosas sobre la historia de la cultura purépecha. Y pues se nos da esta oportunidad, gracias a la tecnología, gracias a estos medios, de poder compartir con todos ustedes un poquito sobre la historia que tenemos como cultura, como una cultura ancestral. La cultura purépecha floreció específicamente en el occidente de México. Hay muchos estudiosos en el tema que afirman que descienden de las culturas incaicas de Sudamérica, ¿verdad? Pero no hay nada claro porque pues, los investigadores han hecho muy poco, las instituciones gubernamentales como el INAH no le han hecho mucho caso a los trabajos de investigación de lo que es la cultura purépecha. Y al ser una lengua muy aislada también de lo que es de las lenguas mesoamericanas, pues parece que no ha cobrado mucho interés. Los pocos estudios realizados son bastante superficiales, pudiera decirse, ¿verdad? Ya que se habla muy poquito de lo que realmente la tradición oral nos cuenta sobre la historia de la cultura purépecha. Afortunadamente, todavía pues soy parte de esa cultura viviente, ¿verdad? Porque tal parece, y siempre lo digo en mis presentaciones, que para los académicos o para las instituciones gubernamentales, las culturas indígenas parece que están extintas, nomás los presentan como algo del pasado en los museos y pues los maquillan de una forma muy diferente a lo que realmente somos las culturas indígenas. En el caso de la cultura purépecha, quisiera regresarme un poquito más a lo que se ha escrito porque mayormente se documenta la historia de la cultura purépecha ya cuando llegan los españoles. Después de 1521 empiezan a aparecer algunos escritos sobre la cultura purépecha, entre ellas un libro que ha sido fuente de casi todo lo que se conoce de la cultura purépecha, conocido como La Relación de Michoacán. Es un libro muy antiguo que históricamente pues es muy importante, ya que de ahí podemos conocer lo que es la cultura purépecha cuando llegaron los españoles. Pero dentro de la tradición oral, incluso en mi primer libro lo registro, la historia que nos contaban nuestros abuelos era muy diferente y de hecho eran algunos pues tiempos muy diferentes a los que manejamos nosotros. En el caso muy específico de la antigüedad de la cultura purépecha, se habla de miles de años, ¿verdad? Los estudiosos de la cultura purépecha nos dicen que la cultura purépecha posiblemente empezó a desarrollarse en los años de 1200, 1300.
Pero la tradición oral nos cuenta una historia muy diferente, ya que se nos decía a nosotros que nosotros éramos tuanapos por, por la cultura purépecha era tuanapo, ¿verdad? Que quiere decir muy antiguo. Esas fechas abarcan milenios y no solamente siglos como nos han presentado siempre. Y para rastrear una cultura tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Yo no entiendo por qué los expertos en el tema dejan pasar ciertas cosas que son como el ADN de cada cultura. A través de mi oportunidad de crear arte prehispánico me he dado cuenta que las iconografías que se manifiestan en los diferentes códices, hace rato que estamos hablando de los códices, aparecen figuras o iconografías muy propias de cada cultura. Esa iconografía es parte de la cosmovisión de las culturas. El caso de la cultura purépecha, en los sitios sitios prehispánicos donde crecieron las ciudades más grandes de los purépechas, como fue el primer asentamiento en Zacapu, después en el lago de Pátzcuaro, o específicamente en Sinsunzan. Aparece una iconografía muy propia de la cultura purépecha, y no solamente aparece en esos lugares. No sé si pudiéramos mostrar las figuras de la iconografía que estoy mencionando. Vamos a esperarnos un ratito para poder expresar un poquito mejor. Esta es la iconografía purépecha. Ustedes pueden mirar que siempre la cultura purépecha en sus territorios donde habitó marcaba su territorio con este símbolo, el símbolo del caracol. Y vamos a brincarnos en la otra iconografía. Esta es otra de las figuras, y si ustedes se pueden fijar, es muy diferente a la iconografía maya, a la iconografía mexica. ¿Y qué podemos aprender con eso? Lo que les estaba mencionando, que cada cultura manifiesta su cosmovisión en su iconografía. Vamos a pasar al otro. Esta iconografía fue encontrada en la ciudad de Sinsunza, que anteriormente fue la capital del Imperio Purépecha. Si nos pasamos a la otra iconografía, esta iconografía se encontró en Zacapu. Ustedes pueden mirar que el patrón es el mismo, ¿verdad? La forma es la misma. Y está en diferentes lugares. Estos dos asentamientos se documentan, aparecen, ya que Zacapu fue el primer asentamiento de los purépechas antes de que pasaran a la ribera del lago de Pátzcuaro. Si podemos brincarnos la otra iconografía, por favor. Esta iconografía es la piedra, el petrograbado, se encuentra en la ciudad cerca de La Piedad, Michoacán, que se llama el sitio Zaragoza, un asentamiento prehispánico, y se repite, es la misma iconografía. Vamos a pasar a la otra iconografía. Ustedes pueden mirar que la iconografía se va repitiendo, pero ahora esta piedra, este petrograbado se encuentra en Teustitlán, que es en un sitio donde se encuentran unas pirámides circulares de una forma muy única, que son conocidos como los huachimontones. Si pudiéramos pasar a la siguiente fotografía, por favor, para que ustedes miren
el parecido o la forma que tenían estas pirámides. Estas son las pirámides en circular. Y alrededor de toda esa área se encuentran esas figuras, esos petrograbados de purépechas. Y nos pasamos a la siguiente fotografía. No, ya nos pasamos. Estas son las pirámides de Tzintzuntzan. E igualmente están en forma circular. Este fue el asentamiento purépecha. Este fue la capital del imperio purépecha. ¿Y qué podemos aprender con la iconografía? Que esta cultura que ahora muchos la consideran una cultura muy pequeña, una cultura, cuando llegan los españoles, muchos documentan que era una cultura semidesarrollada, pero a través de lo que es la iconografía, lo que son los restos de lo que queda de la cosmovisión prehispánica indígena del occidente, podemos encontrar que la mayor parte del área del occidente muestra que hubo asentamientos purépechas. Vamos ahora a pasar a la siguiente. Bueno, estos son los utensilios de barro que usaban nuestros antepasados. La cerámica purépecha tiene una particularidad de que se repite la misma iconografía. Ustedes pueden mirar, están se repite el patrón, las mismas figuras que ustedes miran en las piedras se encuentran en los dibujos de la cerámica. Y ahora vamos a pasar en la siguiente fotografía. Esta es la cerámica purépecha actual. Ustedes pueden mirar cómo se repiten esas mismas figuras que aparecen en las piedras, se muestran en los diferentes en las decoraciones de la cerámica purépecha actual. Eso, o toda esa iconografía se repite porque eso ya instintivamente cada cultura lo tiene. Es como el ADN, como le decía hace rato, es el ADN que identifica a cada cultura. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las instituciones oficiales o las personas encargadas en hacer dichos estudios siempre ponen un pero con lo que es los estudios de la cultura purépecha. De hecho, se hacen muchas preguntas, ustedes mismos pueden investigar sobre el origen de los guachimontones, le asignan a otra cultura, incluso se menciona mucho que en el área del occidente predominaban los chichimecas, ¿verdad? En la relación de Michoacán incluso aparece que la cultura que a final de cuentas desarrolló lo que fue el imperio purépecha eran los chichimecas. Cosa nada entendible porque a través de toda esta iconografía nos podemos dar cuenta de que la cultura purépecha no fue ese pueblo pequeño como nos muestran ahora, sino que fue una civilización muy grande que dominó toda la parte del centro occidente de México. Esto también lo podemos constatar ya que las tumbas que hacían los purépechas en los entierros principalmente de sus gobernantes eran muy peculiares, ¿verdad? Podemos investigar un poquito más sobre las tumbas de Lopeño, el Tiro, que son unas tumbas muy específicas y que una parte o una creencia anteriormente todavía se llevaba a cabo en las tumbas que hacían nuestros antepasados. Todo esto, o lo que he estado platicando, es con el fin de, pues, hacer en conciencia a todos los que están aquí participando de que la cultura purépecha no es esa cultura que nos muestra
los historiadores, ¿verdad? Y ha sido un poco difícil tratar de conectar todo eso porque ahora lo que leemos más o lo que aparece en los libros es de que todas las culturas son lo mismo. Pero a través de todo esto podemos aprender que no es así. Las cosmovisiones de cada cultura son muy diferentes y eso yo siempre lo he recalcado, lo he dicho, pero para los académicos lo que diga uno pues no les importa. A final de cuentas lo que ellos quieren es hacer los estudios a su modo. A ellos no les importa lo que la tradición oral diga, para ellos no es válido eso. La otra cultura que ellos mencionan mucho es la cultura chupícuaro, que la aíslan completamente de la cultura purépecha. Pero si ustedes se fijan en la cultura chupícuaro, que es un poquito más antes, según los historiadores, a la cultura purépecha, la cerámica es igualita, las figuras son iguales, el tipo de cerámica es igual a la cultura purépecha. Entonces, no entiendo yo como purépecha dónde ellos miran la diferencia o por qué ellos siempre mencionan que esa fue una cultura más antigua y que no tenía nada que ver con la cultura purépecha. Otra cosa muy particular de los asentamientos purépechas y específicamente de sus edificaciones han sido las conocidas como yácatas, que son construcciones que no se usa ningún tipo de pegamento o lodo para juntar las piedras, simplemente se van amontonando y de ahí sale su nombre que quiere decir piedra encimada o calzada, yacatan, que viene de la yatan, calzarle o ajustarlo. Si ustedes se fijan en muchas partes, los sitios arqueológicos que se encuentran en el estado de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, en todas las partes que se mencionan que la cultura purépecha tuvo influencia, van a encontrar este tipo de construcciones. En el estado de Guanajuato hay muchos sitios que los estudiosos simplemente lo aíslan de la cultura purépecha. Aunque tenga nombre purépecha el lugar, simplemente dicen, no, este era un asentamiento chichimeca, aunque las construcciones tengan todo el parecido de que fueron asentamientos purépechas. Y quisiera comentarles algo también, que los purépechas en los sitios arqueológicos siempre tenían un espacio para una cancha de juego de pelota. En esos sitios arqueológicos que les estoy mencionando se encuentran todo en el orden como eran los asentamientos purépechas, pero para los historiadores eso no cuenta. Ellos siempre ponen a la cultura purépecha como un pueblo muy pequeño, un pueblo en semidesarrollo y nunca han mencionado el avance de lo que realmente tuvo la cultura purépecha. Ese es un poquito en resumen lo que es la cultura purépecha y quizás nos pudiéramos pasar hablando mucho más, pero todo esto lo hago para al siguiente tema, que es por qué en mi caso me interesé en rescatar esa tradición oral. A mí desde muy pequeño siempre me interesó el estudio de la cultura purépecha. Muchos de los que han tenido la oportunidad de platicar conmigo siempre les he comentado que yo a la edad de 8 años aprendí a hablar el castellano y de hecho mi cosmovisión pues abarcaba para mí el lugar donde nací, que se llama Santa Cruz Tanaco, que está en la parte de la sierra. Pues para mí ese era el mundo, esa era mi cosmovisión. Más allá no conocía si había otros pueblos, si había otra gente, y para mí todo lo que existía a mi alrededor ese era mi mundo. Afortunadamente nací en un lugar muy hermoso que en aquellos años estaba rodeado de muchos árboles
un lugar muy verde. Y para mí ese era lo que supuestamente en la Biblia se mencionaba como un paraíso. Yo de hecho, cuando empecé después de los 8 años, cuando ya dominaba un poquito mejor el castellano, me interesé en leer la Biblia, ¿verdad? Porque pues era uno de los libros que teníamos en la casa. Y de ahí nació mi curiosidad para investigar más sobre la cultura, porque ahí se hablaba de un paraíso y que después de la vida iba a haber un paraíso. Y yo a esa edad le preguntaba a mi papá, o le decía a mi papá, le decía, bueno, ¿y de qué paraíso hablan? Si aquí estamos en un paraíso. Yo miro que hay árboles, yo miro que hay animales, yo miro que todo está en armonía, que había aves muy bonitas, de hecho había mucho colibrí en el área donde yo nací, donde yo vivía de niño. Y para mí ese era un paraíso. Siempre le han mencionado que nuestros antepasados escogieron un lugar perfecto para sentarse. Y muchos dicen que los purépechas emigraron, hablan que vinieron del norte, que vinieron del sur. Y yo siempre les digo, para mí los purépechas no emigraron, los purépechas nacimos, crecimos y somos de ahí, de esa parte, del área de Michoacán. Y con ese pensamiento, yo la primera vez que salí a la ciudad, pues como que tu cosmovisión se distorsiona un poquito, ¿verdad? Porque empecé a mirar que no toda la gente que se parecía como los que vivíamos en la comunidad, ¿verdad? Tenían otra fisonomía y me empezaron a entrar muchas dudas y empecé a querer investigar más sobre la cultura porque había muchas cosas que no coincidían, principalmente en el tema religioso, que fue lo que me impulsó para investigar más. Yo a la edad más o menos de 9 años le hacía muchos cuestionamientos a mis papás. Les decía que la gente que hablaba en esa Biblia que no eran purépechas y que los santos que estaban en la iglesia que esos no eran purépechas, que algo no estaba bien. Entonces ellos en lugar de que me ayudaran, se enojaban conmigo, me tachaban de ateo, tú eres un rojo, un charapiti, me decían. En aquellos tiempos, pues la corriente socialista pues era un terror para los creyentes. Entonces, mis papás sí se escandalizaron un poquito sobre mis cuestionamientos y empezaron a dudar o empezaron a pensar que de dónde estaba sacando yo esas ideas. Pues yo la mera verdad que en aquel tiempo no había leído otros libros, ¿verdad? Pero a mí había muchas cosas que no coincidían con lo que nuestros abuelos nos platicaban, la cosmovisión que ellos nos decían. Y esas gentes para mí las parecían en los libros, pues eran gentes extrañas, ¿no? No pertenecían a nuestra cosmovisión, a nuestra cultura. Y es ahí donde yo me intereso en investigar más. O sea que ahora sí, ya como a la edad de unos 10 años, 11 años, ya empecé a buscar fuentes, a lo poquito que hubiera, porque no había muchos libros, de hecho, muy limitados. La relación de Michoacán no sabía que existía y muchos, lo poquito del material que yo tenía era lo que por ahí iba colectando. Antes sacaban una cartita así de libros delgados que en purépecha y unas palabras, entonces a mí todo eso se me hacía muy interesante. Pero la sabiduría más importante que creo que me formó a mí fue la plática con los abuelos. Todas las tardes nosotros íbamos con los abuelos, antes era una costumbre, ir con los abuelos alrededor del fogón. Ellos empezaban a contar muchas historias, nos platicaban muchas cosas. De hecho, la tradición oral era obligatoria porque de esa forma se transmitían los conocimientos. Quisiera pasar a la siguiente fotografía. Este es un petámuti. La cultura purépecha dejó muy poquitos vestigios de lo que en códices, en iconografías,
como lo dejaron los mayas o los pueblos mexicas, ¿verdad? Porque el conocimiento se pasaba a las nuevas generaciones de la forma como yo le estoy platicando, como me lo platicaron mis abuelos, a través de la tradición oral. Entonces, esta lámina es de la relación de Michoacán, el libro que les hablé hace rato, y ahí aparece un Petamuti que era ellos le mencionan sacerdote, pero era una persona encargada de transmitir los conocimientos a todas las comunidades. Él de hecho caminaba en todos los pueblos y si ustedes se fijan, trae todos sus insignias que atestiguaban que era un Petamuti. Traía su guirnalda, su bule de agua, todas las insignias, su bastón. Y si ustedes se fijan en esta foto, él está platicando y todos están escuchando. La palabra petam quiere decir orar, un orador. Un petamut es una palabra es una persona que tiene la facilidad de palabra. También una cosa muy importante, las tenazas que trae, que eran el símbolo de una jerarquía, de un grado de jerarquía de las personas. Entonces, este era la forma en que se transmitía la tradición oral. Era la forma en que los conocimientos se pasaban, razón por la cual no encontramos muchos códices de los purépecha. Y esa tradición oral seguía caminando porque era una responsabilidad, como les dije hace ratito, de que la historia de la cultura pasara a las diferentes generaciones. Y si ustedes se fijan en esta lámina, hay personas más grandes y los que están adelante, algunos más pequeños, más jóvenes. Y aquí nos podemos dar cuenta a través de esta lámina de la importancia de la tradición oral. Esa tradición oral se ha ido perdiendo mucho en los pueblos ya después de que llegó la televisión, de que llegó la radio, pues se acabaron esas noches familiares. No creo que exista, o si existe, ha de ser muy, muy contada las comunidades que todavía lo desarrollan, ¿verdad? Porque después de que llegó la televisión, pues ya toda la gente se sentaba alrededor de un aparato eléctrico a mirar los programas. Pero en sí, pues no llenaban para nada lo que nosotros vivíamos en las noches familiares con los abuelos, que eran prácticamente unas noches inolvidables. Se platicaban de tantas cosas que pues no terminaban de contarnos todo. Siempre, en cada noche se manejaban diferentes temas y nos enseñaban, era como, a la vez que nos contaban diferentes historias, también nos contaban o nos preparaban para que esa tradición oral nosotros la siguiéramos contando. Siempre recalcaban con una palabra después de que terminaban algo, y esa palabra era para que se siguiera contando, que lo que te conté tienes que contárselo a alguien más. Y esto nos indica de que la tradición oral para nosotros era la guía principal, ha sido la guía principal. Y pues no, ya no se siguió, ya no se ha hecho. Yo pienso que también gran parte de lo que es la pérdida de la lengua materna se debe a esto. Porque antes, cuando existía la tradición oral, pues la lengua estaba viva, estamos en un constante acercamiento con la lengua materna. Nuestros abuelos, incluso cuando algunas palabras no las decíamos bien, nos corregían, no se dice así, porque a veces cuando éramos niños no podíamos pronunciar bien algunas palabras, y ellos nos enderezaban, nos corregían. Y he visto que la pérdida de la tradición oral, incluso hay muchas palabras que se han ido perdiendo, se han ido modificando. Incluso hay
hay comunidades que empezaron a adoptar nuevas palabras, incluir algunas ya en castellano y ya dándole otro significado. Todo esto se debe a que la tradición oral se perdió. Para rescatar esto, pues yo tengo 30 años que emigré hacia los Estados Unidos y yo le platico a todos que la cultura que nosotros traemos desde México, pues como que lo traemos encapsulado. Lo traemos encapsulado. Lo que nosotros vivíamos hace 30 años, pues eso es lo que trajimos, ¿verdad? Eso es lo que todavía estamos compartiendo. Me ha tocado platicar con las personas mayores que vienen de la comunidad y ya se olvidaron de muchas cosas. Ya cuando uno les pregunta las cosas que nos platicaban los abuelos, ya no se acuerdan. O te contestan otras cosas que para nosotros en aquellos tiempos no tenían significado, ¿verdad? Y también comento siempre de que he notado que los valores se han perdido mucho, se han perdido, creo que a través de la pérdida de la tradición oral, también se perdieron los valores. Y pues eso me preocupa mucho, me preocupa bastante porque creo que en este mundo caótico que estamos viviendo, pues todo ha sido resultado de la pérdida de estos valores. Antes, desde muy pequeños, los abuelos empezaban pues, a formarte, ¿verdad? Empezaban a inculcarte los valores y tenías que cumplirlos. Ahora yo veo que los jóvenes de mi comunidad se emborrachan delante de los abuelos, usan malas palabras delante de los abuelos, ya no los saludan, ya no los respetan. Y anteriormente no era así. La persona tenía que cuidar su vocabulario si estaba delante de las personas mayores. Estaba estrictamente prohibido de que una persona joven fumara o tomara delante de una persona mayor. Y ahora se mira con mucha normalidad que incluso papá y el hijo estén tomando, ¿verdad? Todo eso pues me preocupaba mucho y pues no sabía de qué forma hacer algo porque yo empecé a hacer pequeños artículos en un blog hace ya bastante tiempo. En el principio del año 2000 empecé a hacer pequeños escritos acerca de nuestra cultura. Y también empezaron a través de los blogs que leían, empezaron a venir muchos jóvenes universitarios aquí a mi casa, que es su casa también de todos ustedes, a investigar más de la cultura purépecha. A mí siempre me ha fascinado platicar de mi cultura. Yo compartía con ellos todos los temas que ellos me preguntaban, pero muchas de las veces ellos querían saber historias o temas muy específicos. Entonces, nomás platicábamos un rato y se iban. Yo me quedaba con ganas de seguir platicando, ¿verdad? Y alguien me sugiere, ¿por qué no escribes un libro? Y pues en aquel tiempo sí era muy complicado para mí pensar en hacer un libro, pero un reto que pues pensé que podía intentarlo. Creo que era un reto que pudiera dejar algo bueno, ¿verdad? Empecé en el 2008 a recordar lo que a nosotros nos enseñaban nuestros abuelos referente a los valores éticos y morales. Y empecé a desarrollar un tema que se llama Kachunmekwa, valores éticos y morales de la cultura purépecha. Fue mi primer trabajo que de hecho me costó mucho tiempo no saber manejar una computadora, no saber la ortografía,
muchas cosas que pues no sabía cómo hacer un libro. Pero pues con mucho esfuerzo y quizás con algunos errores sale al público en el 2019. Fue mi primera publicación, que no sé si pudiéramos pasaros ahí pero si no, aquí tengo el primer libro que muchos quizás han leído y lo conocen. Y este libro, el primer libro, Kashunbekwa, que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes, porque yo siempre digo que yo no hice el libro me hizo a mí. Yo incluso antes pues tenía muchas cosas, pensamientos diferentes, que ya cuando escribí el libro pues aprendí que muchas cosas como yo pensaba no eran así. La sabiduría de nuestros antepasados pues es mucho más profundo, ¿verdad? Incluso en el libro explico que a veces una sola palabra, como es el caso de la palabra Kashunbekwa, quiere decir muchas cosas. Y nosotros siempre como que nos vamos a lo que nos trajo, nos ha enseñado la cultura occidental de todo. Todo es muy superficial y muy específico, pero las culturas indígenas pues siempre tenían una forma, un pensamiento muy diferente. Y a través de este libro me pude dar cuenta de que nuestra cosmovisión no es tan compleja como nos la presenta la relación de Michoacán, pero es muy diferente a las otras cosmovisiones. Entonces, a través de este libro pude entender muchas cosas y una cosa muy importante que recurrí también a algunos escritos antiguos, ¿verdad? Libros, para hacer una bibliografía un poquito extensa, porque el principal problema que enfrenté cuando estaba escribiendo este libro era de que, primero, que la gente me cuestionaba que, pues el libro nadie lo iba a creer porque yo no era nadie para escribir el libro. Ese fue el primer reto, lo que comentaba la mayoría de las personas que me conocían. Nadie te va a querer creer en lo que escribes, entonces, pues tuve que hacer muchas investigaciones, leer muchos libros para conocer de qué era lo que se mencionaba en dichos libros, en los cronistas, en algunos diccionarios antiguos, pero afortunadamente pues sí se pudo terminar el libro. El libro Kashunbekwa fue como un parteaguas para mí, para adentrarme ahora sí ya más en el tema de escribir. Y quizás pues muchos que conocen más sobre lo que son las reglas de gramática y cosas así, pues quizás muchos digan que es un libro que a lo mejor no cumple todas las reglas gramaticales o de sintaxis o yo qué sé, pero pues yo quería de una forma documentar la tradición oral. Ese era mi verdadero propósito, documentar la tradición oral, porque esa tradición oral pues desgraciadamente se ha perdido, ya no existe. Entonces, estos temas que antes eran muy comunes y que nuestros abuelos nos platicaban seguido, pues en estos días son temas desconocidos. Cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo, le preguntaba a muchas personas si conocían la palabra Kashunbekwa y muchos decían, no, yo no sé qué es eso. Algunos, como lo mencionan en el libro, visitaba algunas familias que vivían dentro de los valores de la Kashunbekwa, pero no sabían que existía la Kashunbekwa. Todo esto, todo lo que en sí conlleva la palabra Kashunbekwa, pues eso es lo que nos da una identidad como cultura. Eso es lo que nos hace diferentes. Esos son los valores que nos guiaron y que nos hicieron que fuéramos una cultura eh, con un conocimiento amplio, con un conocimiento, con una sabiduría muy grande en diferentes temas, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace como seres humanos, pues complementarios, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que, o a través de las nuevas creencias,
nos han enseñado que nosotros somos la creación pensante, que el Homo sapiens, como le llaman, que es el dueño del mundo y puede hacer y deshacer lo que él quiera, que tenemos un conocimiento por encima de los animales, por encima de todo, pero a través de la Kashunbekwa no nos dice eso, la Kashunbekwa no nos muestra eso, la Kashunbekwa no nos enseña eso. El ser humano solamente es el complemento de la creación. No somos más ni somos menos que los otros, los animales, las plantas que conviven con nosotros. Eso fue lo que realmente, pues, me conectó con mi cultura, lo que es la Kashunbekwa. Y pues hasta ahorita el libro ha sido bien recibido porque independientemente de que yo sea el autor del libro, pues sí nos hace falta mucho que se documenten libros más apegados con nuestra cosmovisión, porque pues en estos días creo que la relación de Michoacán ya no da más. Los diferentes libros que yo he leído acerca de nuestra cultura, pues es un refrito de la relación de Michoacán. Incluso algunos pues ya se salen completamente de lo que nos dice la relación de Michoacán y empiezan a meter sus propias ideas, sus propias creencias y muchas veces algunas están totalmente distorsionadas a lo que es realmente la cosmovisión o el pensamiento purépecha, ¿verdad? Entonces, ese fue mi primer libro. Después que terminé de hacer el libro Kashunbekwa, pues venía otro reto más grande, ya que a través de mis años de investigación, pues siempre mi interrogante era el calendario purépecha, cómo los purépechas medían el tiempo, dónde empezaba, dónde terminaba, y pues ahí es donde yo me intereso más en investigar, no ahora porque ya tenía muchas cosas que había investigado desde pues muchos años atrás sobre la Miyukwa, que es el calendario purépecha. En el 2008 yo publiqué un pequeño artículo sobre la celebración del Fuego Nuevo Purépecha que se hace en Michoacán. Y esto molestó mucho a los organizadores. Muchos decían que cómo había, después de que ya tenían como 28 años celebrándolo, cómo alguien se atrevía a hacer cuestionamientos de que esa era una celebración no purépecha. Lo que me motivó a mí a hacer ese pequeño artículo fue de que la Miyukwa no tenía nada que ver con esa fecha. La Miyukwa que nuestros abuelos nos compartían, que nuestros abuelos nos enseñaban, no comenzaba en esa fecha, no tenía nada que ver. Entonces yo, pues ya lo que mis abuelos me habían enseñado, porque pues recalco, a nuestros abuelos antes se preocupaban en enseñarnos. Ellos sentían que era una obligación de ellos de que tú conocieras realmente dónde empezaba el tiempo, dónde terminaba, porque de esa forma te podías guiar mejor por las diferentes fechas que existían, ¿verdad? Porque había unas fechas muy importantes que se tenían que respetar. Y no estoy hablando de las fechas religiosas, porque ahorita parece que es todo lo que nos importa, ¿verdad? No era así antes. Antes se marcaban muchas fechas y se decían purépecha, ya chimi untachacá, o ya chimindok. Entonces esas eran unas fechas que se recordaban o se guardaban. Ya chimi untachacá quiere decir, ahora estamos recordando aquello. Ya chimi untachacá, ahora estamos guardando ese día por eso. Y los diferentes ciclos se usaban también para el ciclo agrícola, el ciclo lunar, y todos los ciclos tenían que coincidir. No había una cosa fuera de lugar, sino que todo estaba en armonía, todo estaba perfectamente
calculado. Así que cuando sale la celebración del Fuego Nuevo, pues sí, yo fui el primero que dije, bueno, y el conocimiento ancestral de los tataqueris, ¿dónde está? Esto no está bien. Esto no empezaba aquí, no terminaba aquí. Y pues con los elementos que tenía, entonces empecé a documentarlo en este libro que se llama Miyukwa o Calendario Purépecha. Quizás ya muchos lo hayan leído. Algunos creo que he recibido algunos comentarios de la persona. Hay personas que nosotros, no los purépecha, yo digo que la población mexicana en general somos tenemos la costumbre de fanatizarnos mucho. Somos muy fanáticos, ustedes mismos no me van a dejar mentir que como que tomamos la bandera de algo y no lo queremos soltar. El caso del Fuego Nuevo es lo mismo. Hay muchas personas que están 100% seguros que esa es una celebración purépecha. Y no lo quieren, ellos no quieren, no aceptan la miyukwa que nuestros antepasados tenían. Pero si ustedes se dan cuenta, no sé si podemos regresar a la figura anterior. No, es el anterior donde está el petamuti. Ok, este mero. Si ustedes se pueden dar cuenta, incluso muchos, de igual forma, como les digo, nos fanatizamos, vamos a decirlo de esta forma. No, el otro, donde está el petamuti. La que puso hace ratito. La otra figura. La del orador Miguel. Sí, donde está el orador. Ese mero. Si ustedes se fijan, muchas de las personas dicen, no, es que los purépechas usaban calzón de manta, sombrero y un gabán. Ahí los miran así. Esta es una figura prehispánica. Entonces las personas que piensan de esa forma están pensando en la forma contemporánea porque precisamente es así como ahora el purépecha se viste o se vestía. Y de hecho no nomás los purépechas porque en el siglo XVIII la mayoría de las personas usaban calzón de manta, las mujeres rebozo, pero en los códices antiguos purépechas del libro de la relación de Michoacán podemos mirar cuál era la vestimenta original de los purépechas. De hecho, los purépechas eran rivales acérrimos con los mexicas, porque según nos cuenta la historia, es que los mexicas se burlaban de su forma de vestirse de ellos, de los purépechas. Y ahora lo mismo pasa con la celebración del Fuego Nuevo, que hay gente que piensa que eso es purépecha, y la iconografía, la iconografía que trae el Fuego Nuevo, pues es propiamente contemporánea, la bandera purépecha, todas las cosas los elementos que usan en el Fuego Nuevo actual, pues no tiene elementos prehispánicos. De hecho, creo que algunos se han inventado ellos mismos, pero el bastón de mando creo que es el único que se usa. Entonces, la cultura purépecha es muy diferente de la prehispánica, que es la que me enseñaron mis ancestros, mis abuelos, de la que platicaban ellos, que la purépecha que actual o la contemporánea, que es la que muchos ya después de 1980, de los 80, cuando se empieza a hacer la primera celebración del Fuego Nuevo, creen que es la celebración purépecha. En el caso del calendario es exactamente lo mismo. El calendario, la miyukwa que yo estoy documentando en este libro, es la miyukwa ancestral, la que nuestros abuelos nos enseñaban. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Porque otra de las preguntas que se me ha hecho mucho a mí es, ¿cuáles fueron las fuentes para
hacer el calendario, ¿verdad? Recurrí también a los libros antiguos, principalmente de los frailes. Uno de ellos es Fray Juan Pablo de Lagunas, que documenta las fases del día en el libro, más o menos en el año de 1573 aproximadamente. Y afortunadamente tengo la copia de esos documentos que testifican que los purépechas tenían su forma de seguir las fases del día, de contar las fases del día. Esas fases del día no han cambiado mucho. De hecho, en el libro lo documento. Siguen siendo iguales, unas poquitas variaciones, pero en sí estamos todavía los escribimos o los mencionamos de la misma forma. El Año Nuevo Purépecha que menciona la gente o que se hace actualmente no tiene nada que ver con algún fenómeno astronómico que nuestros antepasados tomaban muy en cuenta. Ahora lo celebran el día 1 para caer el día 2, que pues desde mi punto de vista no tiene nada que ver. Los purépechas nos autonombrábamos los hijos del sol. Entonces, la guía principal para nosotros, para nuestro calendario, era el sol. En la fecha del 1 de febrero, pues no sucede nada relevante con algún acontecimiento astronómico con el sol. Y a través de las investigaciones que menciono también en el libro, fue de que las personas que empezaron esa celebración, pues propiamente se basaron en una celebración mexica que ellos hacían, que se llamaba el Fuego Nuevo. Lo pueden ustedes consultar en los diferentes libros cómo los mexicas hacían esa celebración. Pero lo hacían cada 52 años o cada cierto tiempo. Las personas en estos tiempos se confunden mucho, ¿verdad? Principalmente, como les decía, los académicos se interesan mucho en los que se interesan para el estudio de las culturas. Pues yo creo que leen lo que está a su alcance, pero pierden una parte muy importante, como lo es la tradición oral. Eso fue lo que me motivó a escribir este libro llamado Miyucua, y voy a mencionar los diferentes capítulos que contiene para los que no tienen todavía el libro. Y pues es un libro que no es bastante grande, pero yo pienso que sí trae los temas muy importantes. Voy a mencionar el contenido. Es el capítulo 1, ¿qué es el tiempo desde la perspectiva purépecha? Capítulo 2, ¿cómo se entiende la medición del tiempo desde la perspectiva purépecha? Capítulo 3, las fases del día y de la noche. Capítulo 4, las estaciones del año. Capítulo 5, ¿cuáles son los ciclos que guían a los purépechas? Capítulo 6, ciclo solar o Maweshuri. Capítulo 7, ciclo lunar, Makuch. Capítulo 8, ciclo agrícola, Juscacua. Capítulo 9, Nanawari, deidad del maíz. Capítulo 10, la observación sobre el pronóstico del año. Capítulo 11, las celebraciones ancestrales documentadas en el libro de la relación de Michoacán. Capítulo 12, el fuego nuevo o año nuevo purépecha es una celebración ancestral, es un cuestionamiento. Capítulo 13, los purépechas usaban el calendario mexica. Capítulo 14, ¿por qué se usa como base el calendario mexica para los calendarios mesoamericanos? Es otra pregunta. Y capítulo 15, análisis final. Me gustaría el capítulo 11, hablar un poquito del capítulo 11 que se llama Las celebraciones ancestrales documentadas en el libro de la relación de Michoacán. Como les comentaba al principio, los que llegaron un poquito después,
Existe un libro que se escribió en el año de 1539, 1541 más o menos, que pues se documenta para escribir la historia de los purépecha de aquel tiempo, en cuanto llegó la invasión española. En ese libro, que tiene un nombre largo, pero nomás es conocido como La Relación de Michoacán, se documentan muchas celebraciones que tenían los purépecha. La mayoría de los que, bueno, pues no han sido muchos, pero la mayoría de los que han escrito sobre el calendario purépecha usan como referencia esas celebraciones, cosa que no tiene nada que ver con, ellos los ponen como meses, nombres de los meses. Quise documentarlo en este libro porque pues en estos tiempos muchos los ajustan al calendario mexica. Lo ponen, hacen un calendario de 20 meses, a cada mes le ponen un nombre purépecha, basándose en las celebraciones que aparecen en dicho libro, ¿verdad? Pero en el libro claramente dice que son las celebraciones que tenían los purépecha. En ningún momento habla de que eran los meses, ¿verdad? Ahora, en otro capítulo que yo menciono es sobre si los purépechas usaban el calendario mexica. Y pues en el mismo libro nos damos cuenta que en un diálogo que tienen dos de los personajes muy importantes, uno de ellos le dice, estamos en tal fecha, refiriéndose exactamente como los mexicas hacían el conteo del tiempo, y uno de ellos le responde, dice, nosotros no contamos así. Nosotros no llevamos el conteo así. Entonces, el libro de la relación de Michoacán claramente nos está diciendo que los purépechas no usaban el calendario mexica. En la actualidad hay muchas personas, incluso hermanos purépechas, que andan enseñando a la cultura que comentan que los purépechas usamos el calendario mexica. ¿Por qué ha sucedido eso? En el mismo libro lo menciono, del por qué sucedió esto. Me gustaría hablar más sobre el libro, pero sí también me gustaría que lo leyeran ustedes para que tuvieran pues una conexión o una forma de un entendimiento más fácil, porque a veces pues esos son temas muy complejos que solamente ya cuando lees el libro vas mirando la interconexión de cada uno de los capítulos, de los temas, y pues es sorprendente. Incluso en la presentación anterior que tuve del libro me preguntaban qué era lo que me había sorprendido más. Y les comentaba que lo que me sorprendió más fue de que encontrar vestigios en los petrograbados de que los purépechas tenían ciertos rituales en los solsticios o equinoccios que sucedían. Ese sería un poquito en general sobre el tema del calendario purépecha. No sé si hay algunas preguntas, porque pues a través de las preguntas podemos extendernos más, platicarles sobre este tema. Hay una pregunta en el chat. Sí. Sí, alguien preguntó, al principio esta Rosalba Murillo dijo, lo que te conté debes contárselo a los demás. ¿Cuál era esa palabra? No entiendo muy bien la pregunta. Si fuera un poquitito más específico sería bueno. Sí, como que ella se refiere a una expresión purépechada. No sé si Rosalba la quiera decir. La palabra que yo les decía, que de la tradición oral que nos decían nuestros abuelos. Así es, esa es la pregunta, Tatahuichu. Ok. Después de que terminaban una plática, los decían,
¿Qué quiere decir? Lo que yo te estoy contando, eso tienes que contarlo, ¿verdad? Cuando te decían eso, eso significaba de que tenías que comunicárselo a alguien más. Pero también había cosas que no tenías que comunicarlos porque eran temas que luego podían causar, pues, muchos chismes o algo así. Que cada vez que platicaban, te decían Katuh Mit. Con eso te decían que no tenías que andar divulgando algo, pero cuando se trataba de que la tradición oral trascendiera, te decían Kayin Gakshinen con la igual. Eran diferentes formas de decirlo, pero pues en el fondo era la misma palabra. Lo que nos querían decir era de que tenías que contárselos a alguien más, tenías que platicar a alguien más y no te tenías que quedar con lo que te habían contado, que eran la mayoría de las veces eran estos temas. Que es precisamente lo que está usted haciendo con sus libros, ¿no? Claro que sí, es lo que pues yo le digo a la gente, porque ya ve que en estos tiempos mucha gente cree que pues todos perseguimos el sueño material, ¿verdad? La cultura purépecha en sí, pues nunca fue materialista. Siempre la abundancia se compartía entre todos y pues ahora ya ha cambiado mucho y es lo que mucha gente me dice, no, que tú estás escribiendo como una forma de lucro, pero realmente no, la verdad para mí pues es grato compartir y siempre lo digo que los libros están escritos en la forma de la tradición oral, sencillos, a veces pues se complica porque pasar la tradición oral a una forma escrita es complicado, no es fácil, porque no quieres cortar esa guía que nuestros abuelos usaron para que tú entendieras las palabras, cambiarle o ponerle otras palabras a veces cambia la perspectiva, ¿verdad? Pierde totalmente el sentido. Entonces, lo que yo he hecho para que se mantenga esa tradición oral es contarla como me contaron a mí y siempre guardar la frase ahí en purépecha. La frase está guardada porque muchas de la gente no lee en purépecha, pero la frase ya se guardó, ahí está. La frase, la gente que esté leyendo el libro va a entender lo que quiero comunicar, pero la frase original está ahí, está guardada. ¿Alguna pregunta más? Pues Galaxy tenía tiempo de tener su mano levantada. Tal vez todavía tenga una pregunta o un comentario. Los que están aquí en Zoom, ¿alguna pregunta? Oh, sí, hay muchas manos. Pues yo tengo una, si nadie Sí, se anima. Los dos libros tienen la terminación Cuba, me imagino que es muy importante y me sí, gustaría explicar, ¿verdad? sí, la terminación CUA es de Miyukwa, conteo de algo, Kashumbekwa, creencia de algo. Pero como les digo, la palabra Kashumbekwa en sí es una palabra corta, pero abarca muchísimos temas, ¿verdad? Pero sí, el punto de la parte importante de la terminación es algo referente a o algo referente de. Eso es. No, gracias. ¿Alguien más? Porque quiero platicar con todos ustedes una pregunta o si han leído el libro, qué fue lo que les gustó, qué no les gustó, porque es bueno escuchar todos los comentarios. Yo creo que cada comentario enriquece. Sí, Ahorita está primero Jerry Flores y luego Yaol. Sí, Jerry, si muy quieres bien. hacer tu pregunta. Sí, gracias, buenas noches, maestro. Dios sí me llamó. Una preguntita, en los Estados Unidos hay una
diáspora de la purépecha o descendientes de la purépecha, y muchos de los chamaquitos que quieren aprender de su cultura, por la mayor parte solamente hablan en inglés. ¿Sería posible tratar de traducir estos libros en inglés? Y yo ahorita soy un profesor en la Universidad de Toronto, en Canadá, y le puedo colaborar si necesita ayuda, pero esa era mi pregunta. Muchas gracias. Otra vez, Dios sí me llamó. Dios sabe, Canex, gracias a ti. De hecho, la idea es pues traducir en las otras lenguas. Yo siempre le comento a la gente que originalmente el libro lo escribí en purépecha, que todavía manejo la lengua y pues me gusta escribir el purépecha. No se publicó en purépecha por el motivo que yo les decía, que pues muchos no leen, pero sí es una de mis intenciones pues en muy corto o en breve tiempo, ya que el libro ya ha sido conocido, publicarlo en purépecha y en inglés. Sí sería, si usted me ayuda para traducirlo y hacerlo llegar a los niños, porque principalmente los libros están hechos para las personas, para los niños, de todas las edades, pero como todos sabemos, los niños son los que lo reciben de una forma un poco diferente, más fácil. Y pues yo me imagino, como ya llegué a la edad que mis abuelos se ponían a platicar conmigo. Entonces, sí sería bueno retribuirle a mi cultura lo mucho que me ha dado a través de este conocimiento que me dejaron los abuelos, compartirlo con los niños. Y otro de mis proyectos pues es de escribir libros para niños. No más que si es muy complicado, pues realmente tienes que financiar todo, es tu trabajo, las publicaciones, y pues es un poquito pesado, ¿verdad? He visto que pues instituciones oficiales pues no les interesa realmente, ¿no? El gobierno de México, con las instituciones culturales que solamente nos buscan cuando hay celebraciones y quieren que pues ponernos un ratito ahí en el mostrador, ¿verdad? Pero después de eso no hay ningún proyecto. He visto tristemente que no hay ningún proyecto sobre lo que es rescatar las lenguas indígenas. A través de mis propios medios he estado haciendo algunas cosas, pues enfocándome en los niños. Hice dos años un concurso de cuentos en la comunidad y creo que voy a seguir haciéndolo, ¿verdad? Con los pocos recursos que a veces pues me sobran de mi trabajo, pero con mucho gusto lo aporto para que la lengua no se pierda, porque nosotros mismos, los purépechas, como que hemos aprendido ya del Luturso, como que demostrarnos nomás como en una pasarela, ¿verdad? Yo soy purépecha, yo me he visto como purépecha, uso mi mejor traje, mi mejor sombrero, pero en el fondo, pues yo creo que el mantener viva una cultura no es esa. Mantener una cultura es estar en constante comunicación con tu comunidad, con tu gente, y pues de verdad que sí nos hace mucha falta el apoyo entre nosotros mismos, y pues nuestros antepasados nos enseñaron a ayudarnos entre todos, ¿verdad? Uno de los valores muy importantes de nuestra cultura, lo que es la Jaroa Peracua, echarnos la mano, ayudarnos. Y claro que sí, con mucho gusto. Ese es mi siguiente proyecto. Si usted me puede dejar su información, y con mucho gusto, si me ayuda para traducir el libro en inglés, y así pudiéramos llegar a otro público, a otras personas, y principalmente a los niños que emigran a este país y pues tristemente ya su lengua materna es el inglés. Esa es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Y muchos quieren aprender más sobre la cultura de los abuelos, saber de dónde vienen, y eso pues la mera verdad a mí me da mucho gusto.
Y si usted me ayuda, con mucho gusto podemos pues hacer llegar a más personas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y bueno, ahí le mandé mi mail en el chat y con mucho gusto lo apoyo. Claro que sí, muchas gracias. Que Dios me llame. Y Jerry, yo ya apunté el número, yo se lo paso al maestro, tu email. Y también si hubiera una forma que pudiéramos apoyar, porque lo que propone Jerry es el siguiente paso para llevar el conocimiento a la nueva generación y a otras fronteras. Entonces, el que sigue, Pragedis, Yaol. Sí, muy buenas noches a todos. Más que nada también felicitar al maestro por lo que está haciendo. Es similar a lo que hacemos nosotros. Yo soy hablante de la lengua náhuatl y estaba escuchando ahora sí que la filosofía, toda esa cosmovisión que encierra nuestros pueblos originarios. Sí, esa es la esencia, pues. Lo otro sobre la tradición oral, en efecto, y eso ha ocasionado de que se vaya perdiendo toda esa esencia de nuestros abuelos, ¿no? Como es oral, pues lo vamos transmitiendo de generación en generación, pero llega una generación que, como la actual que tenemos, pues no, ya no se interesan los jóvenes, como dice el maestro. Algunos prefieren aprender inglés que aprender su lengua materna, ¿no? El francés, el italiano. Sin embargo, yo creo que la lucha sigue, en efecto también de que las instituciones, pues muy cierto lo que decía el maestro, solamente te utilizan para un ratito de una charla, qué sé yo, pero pues ya no para decir que sí son importantes los pueblos originarios, ¿no? Mi pregunta es cómo puedo yo adquirir estos libros que usted tiene y por lo que escuchaba en su ponencia encierran toda una cosmovisión de un pueblo originario, como lo dice, para que yo pueda también compartirlo con mis niños. Yo soy maestro de educación primaria indígena del estado de Guerrero. Entonces, yo trabajo mucho con los niños, le estoy apostando mucho a estos niños para que ellos realcen, sigan manteniendo, sigan preservando la esencia de nuestra cultura, ¿no? Y ahora que saber que alguien escribió en su lengua materna, pero está rescatando toda esta cultura, es una motivación para ellos, para mis niños, de decir, bueno, hay que escribir también nosotros. Si el maestro lo hizo, podemos hacerlo también nosotros, ¿no? Esa sería mi pregunta y pues nuevamente felicitarlo por esa gran labor que está haciendo en rescatar, preservar y enriquecer y ahora sí que pues dar a conocer su cultura, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias y con mucho gusto, pues gracias por las palabras. Yo creo que estamos en la misma sintonía, los pueblos originarios. Creo que lo que está sucediendo es con todas las culturas, ¿verdad? Que no resistimos a morir. Queremos seguir siendo lo que fuimos y pues yo les digo que si hemos durado 500 años es por algo. No somos, no me gusta usar el tema de los vencidos que usaba mucho o han usado mucho, o Miguel León Portilla, un libro, La visión de los vencidos, porque nosotros no fuimos vencidos, nosotros somos vencedores, tenemos 500 años, nosotros no tenemos una visión de los vencidos, tenemos una visión de los vencedores porque hemos sobrevivido, ¿verdad? A muchas cosas, si nos vamos a la historia, ahora sí que nos ha llovido sobre mojado, pero aún así creo que hemos resistido, seguimos resistiendo. Yo creo que pues a través de la preservación de la lengua mantenemos nuestra cosmovisión. Y con mucho gusto, maestro, déjenme su dirección ahorita el libro está disponible solo en Amazon, Estados Unidos, pero en estos días voy a mandar un paquete a Michoacán y de ahí se lo pueden hacer llegar nos deja su dirección y se lo mandamos con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, parece que Sergio Ortega también tenía otra vez la Bueno, pues yo tengo un comentario. Me llamó mucho la atención el concepto del ADN de cada cultura, ¿no? Porque
Ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Código Cultural, de un francés que se dedica a la mercadotecnia, y es lo que enfatiza él, que todas las culturas tienen un código y se parece mucho a lo que acaba usted de mencionar, ¿no? Del ADN. Y creo que pues todos los mexicanos lo tenemos o lo deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Porque pues de ahí venimos, es nuestra raíz, es nuestra cultura, y pues le agradezco, ¿no? Que mantenga nuestra cultura viva, porque creo que todos deberíamos de hacer lo mismo. Gracias. Gracias por su presentación también. Gracias, un placer. ¿Alguien más en el grupo que que quiere hacer una pregunta al maestro ahorita que está aquí? Diego Rodríguez levantó la mano. Diego Rodríguez, ¿puede ser tu pregunta? Sí, gracias. Gracias. Sí, nomás quería hacer primero un comentario sobre el libro, que muchas gracias por tomar el tiempo de poner estas palabras. Yo de joven, ahorita mi abuelo en paz descanse ya no está con nosotros, pero de joven él me mencionó ciertas palabras que uno tiene que ir a buscar, y en su libro es donde hubo esa conexión. So le agradezco mucho por el tiempo que puso, porque yo vivo en Oakland, California, aquí en Estados Unidos. So, ha sido una buena manera de poder leer un poquito de mi cultura, de mi familia. Y la pregunta que le tenía para usted es que si hay diferentes o maneras o proyectos que uno puede ayudar desde lejos, ¿qué son las maneras que uno puede contribuir para que usted pueda seguir haciendo su trabajo de buena manera? Y gracias. Oh, pues muchas gracias, de verdad que me da mucho gusto que hayas leído el libro, y eso es lo que muchos han comentado, los jóvenes que han adquirido el libro, porque muchos buscaban su identidad, sus orígenes, sus raíces, y ese libro pues ha servido de su reconexión, ¿verdad? Y como yo les decía, simplemente yo creo que yo estoy haciendo el trabajo que hacían nuestros abuelos, de compartir, y pues sí vamos creo que no vamos a quitar el dedo del renglón. Hay mucho por escribir, porque como les decía hace rato, desgraciadamente lo que las otras personas escriben es lo que ellos creen que nosotros pensamos, ¿verdad? Es lo que ellos creen que nosotros, que nuestra cultura es de esa forma, y desgraciadamente no es así. Yo soy muy apasionado a los libros, siempre me ha gustado la lectura, y pues es triste abrir un libro que hable de la cultura purépecha desde un pensamiento europeo, quizás desde un pensamiento muy hollywoodesco, vamos a usar esa palabra, y no refleja para nada el pensamiento indígena purépecha. Y pues adelantarme un poquito de que el siguiente libro sale en pocos días, que se llama Acá Cucua, Sabiduría y Sabiduría, Creencias y Supersticiones Purépecha. Trabajo que pues también de igual forma estamos rescatando muchas cosas, muchas creencias, mucha sabiduría que nuestros abuelos nos enseñaban. Y es el complemento de esos 3 libros, pero en sí, pues sí, vamos a seguir trabajando. Yo creo que con adquirir los libros pues me ayuda mucho, me apoya mucho, ¿verdad? En el sentido de que al mirar que hay interés de que uno sigue escribiendo, pues hay más motivación para escribir nuevos temas, que de verdad nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta que nuestros jóvenes como ustedes conozcan, ¿verdad? Que aprendan la forma o el pensamiento indígena auténtico, porque al siguiente tema que vamos a pasar en un rato más, yo me he dado cuenta que yo hago arte, que vamos a hablar ahorita en breve tiempo, y yo he visto que a veces las personas que no son indígenas son los que se sienten más indígenas, ¿verdad? Te humillan, he visto eso. Las exposiciones te humillan, te oyen hablar en otra lengua y como que se les hace raro, ¿eh? Parece que aquí la moda es que el indígena tiene que hablar inglés, y casi te dicen, bueno, si no hablas inglés no eres indígena. Pero sí, muchas gracias, y vamos a seguir con los nuevos proyectos, y cualquier cosa que podamos participar en equipo con mucho gusto. De hecho,
cuando ustedes quieran, yo estoy en su entera disposición de si quieren que hagamos una plática, de compartir con ustedes personalmente mis vivencias, mis dificultades, porque como les digo yo, esta lengua que estoy usando ahorita no es mi lengua, no es lo que... Yo no pienso en esta lengua. Siempre me preguntan, ¿y tú cómo piensas? ¿En qué lengua piensas? Les digo en purépecha. Yo platico solo en purépecha. Conmigo mismo platico en purépecha. Muchas gracias. Muy bien, eso es asombroso, maestro, que el pensamiento, aquí se origina todo. Antes de salir a la palabra es el pensamiento. Ahí el secreto. Otra compañera, Elena Bedoya, tiene otra pregunta. O alzó la mano. Compañera, si quieres, puedes preguntar. Perdón, es que tenía cerrado el micrófono. Ah, no puedo hablar mucho, perdón, tengo mi nariz congestionada, pero mi pregunta es, yo soy de Guanajuato, pero al sur, donde está colindando con Michoacán, y siempre he querido saber cuál es mi ADN, porque he dicho que soy chichimeca, pero doy unos pasos más y soy purépecha, entonces estoy un poco como confundida. Y quería saber si en ese libro que está, que escribió el maestro, hay algo de ello. Lo que les comentaba en principio es de que, pues, los estudiosos en el tema ahora se basan quizás en la nueva distribución de la República Mexicana, ¿verdad? Que lo que es Jalisco, que lo que es Michoacán, lo que es Guanajuato, pues que como cada estado tenía su propia cultura, pero no es así. De hecho, pues la palabra Guanajuato viene del purépecha, que es Guanajuato, el cerro de la rana, o Guanajuato, el cerro de los árboles de piña. Pero la historia incluso de la mayoría de los pueblos de la parte colindante con el estado de Michoacán, de Guanajuato, pues tienen nombres purépechas. Yuriria, Acámbaro, y así muchísimos, ¿verdad? Y eso, pues como les comentaba, es el ADN de que nuestra cultura pues era extensa, no nomás abarcaba Michoacán. De hecho, los historiadores afirman, de los primeros cronistas afirman que Michoacán, digo, los purépechas llegaban hasta la parte de Sinaloa. Y como vestigio tenemos un pueblo que es muy conocido en Sinaloa que se llama Badiraguato, ¿verdad? Que es nombre purépecha, que es el Cerro del Muerto, o Badiraguato. Eso quiere decir. Pero como les digo, los estudiosos en el tema, yo siempre les digo estudiosos porque realmente, pues sí, como que ellos se centran mucho en que las culturas de Guanajuato que eran chichimecas, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos al origen de la palabra chichimeca, pues ese origen náhuatl quiere decir gente que pues no estaba civilizada, entre comillas, ¿verdad? Oh. Eso quiere decir chichimeca. Y muchos piensan que los chichimecas eran una cultura como los purépecha, como los mexicanos. Ellos, la palabra chichimeca es gente que andaba en el cerro, que... Nómada. Pues, nómadas, sí. No, pues sí. Sería bien si fueran nomás nómadas, pero gente cruel, pues. Eso es la palabra chichimeca. No es una cultura. Y ahora, incluso como les decía hace rato, a la misma cultura purépecha le dicen que la cultura chichimeca fue como la base de la cultura purépecha, canijo. Eso, la tradición oral no es así. Y como yo les digo, el ADN de una cultura también es su lengua, ¿verdad? Entonces las palabras purépechas son bien complejas, es un vocabulario muy complejo y siempre yo digo, incluso en el libro lo menciono, que una forma así de una lengua así no se compone en poco tiempo, porque te dicen que la cultura purépecha después de unos 300 años más o menos de que se estableció, se desarrolló,
después fue cuando llegaron los españoles. Pero la lengua, que es muy compleja, nos muestra otra cosa, que no es una cultura de cientos de años, sino es una cultura muy, muy antigua, una cultura milenaria. Y como yo les digo, también es de que la prueba, pues más fehaciente es el descubrimiento de hace poco en el lugar conocido como Angamuco, cerca de Susan, que es conocido, usted mismo lo puede buscar en Google, que es conocido como la pequeña Manhattan, ¿verdad? Un asentamiento de más de 100,000 personas. Con esto podemos entender que la cultura purépecha no era un pueblo de cazadores, de chichimecas, sino que era una civilización ya grande. Ya cuando llegaron los españoles quizás estaba en declive, pero muchos piensan que la cultura purépecha fue muy pequeña, pero no porque realmente haya sido así, sino que los asentamientos purépechas todos están en las montañas, están bajo tierra, todavía no se han excavado. Entonces, ¿cómo pueden hablar de una cultura pequeña cuando realmente no se ha hecho el trabajo, ni una mínima parte de las excavaciones en sitios arqueológicos? Y pues, esa es mi respuesta. Muy bien, Muchas gracias, maestro. muy bien, gracias. Ahora yo tengo una pregunta antes de pasar al siguiente tema de su trabajo artístico, pero antes le quiero leer unos comentarios. Diego Rodríguez dice, trabajo con jóvenes y nos encantaría si puede compartir palabra con nosotros. Mi correo es, y deja su correo. Yo estoy tomando la información, Yaol dejó su correo, este señor Domínguez su correo, Jerry Flores también, lo estoy apuntando y a rato se lo paso para que no se preocupe por la información, yo se lo paso, pero le están dejando mensajes de agradecimiento. Esmeralda Aldaz también le menciono del libro. Entonces, yo estoy agarrando la información, maestro. Y yo tengo nomás también Gracias. es un comentario, porque del libro Iucua, que es el que estoy leyendo, todavía no lo acabo, voy más de la mitad, Ajá. más de la mitad del libro, pero me interesó en el capítulo 6 lo que mencionó, yo pienso que esa es la base de la filosofía para no perder nuestra cultura, y usted la capta bien, dice, al perder la cosmovisión, se puede perder la identidad de una cultura por completo. Entonces es necesario que, como ustedes han, ahora entiendo el por qué usted pone en énfasis a la cultura purépechá y pone esa división, que no se mezcle con lo mexica o con otra cultura. Yo antes, leyendo, trataba de poner todo en la misma olla, todas las culturas mesoamericanas, o como se dice ahorita, hay una nueva narrativa que es las culturas anahuacas, que yo la manejo porque por el centro de México, por el Anáhuac, pero veo esa identidad arraigada milenaria, ancestral, de los purépechá, que dicen, no somos purépechá, y aquí está, no queremos perder nuestra cosmovisión. También me llama la atención lo que menciona del año, que empieza el año el 25 de diciembre, y usted hace una relación con la imposición española. Es de los pocos escritores, porque mucha gente escriben y no se dan cuenta del colonialismo católico, pero usted sí lo maneja bien, usted lo quita. ¿Sabes que esto los frailes se los enseñaron? Entonces puede estar contaminado, ¿eh? Pero se me hace que... Incluso usted puede mirar en el libro la figura de Cristo en una forma igualita a la figura ancestral de Culicueri. En la misma posición, a ver si puedo mostrarlo. Sí, Que está... puede compartir en Zoom. Sí. Y tiene permiso para compartir, es múltiplo. Oh, sí, nomás que como lo tengo en el libro, no lo tengo en... Oh, ok. Ajá, sí, no, Pero esa es una de las cosas que aquí está. A ver si se alcanza a mirar. Quizás no.
Ok, sí, ahí se ve bien. Igualito, está en la misma posición que fue una de las primeras pinturas que se hizo para la iglesia Santa Ana de Susan. Y todas esas son las pruebas que muchas de las veces, como le decía en un principio, es que no queremos como deshacernos de la creencia que ya nos impusieron, ¿verdad? De hecho, pues yo sí, desde niño, como le dije, tuve esa separación completamente, de que una cosa con la otra no tenía nada que ver. Y muchas de las veces por nuestra creencia decimos, no, pues si yo pienso de esa forma, a lo mejor me voy a ir al infierno, ¿eh? Cosas así, sí, así que yo me he sorprendido que algunas personas que a veces nos ponemos a platicar y me dicen, no, es que tú como piensas, tú te vas a ir derechito, si no es que ya hasta te fuiste al infierno. Pero como le digo, yo pues no creo esas cosas porque realmente la cosmovisión de nosotros es muy diferente. De hecho, una vez creo que había yo publicado un artículo y me habla mi mamá, pero asustadísima. Y me dice, hijo, creo que te van a excomulgar. Ah, Chihuahua. Entonces, son esas cosas que nosotros creo que tenemos una creencia. Y de hecho, en el próximo libro se remarcan todos estos temas que pues son temas a veces tabúes para la cultura purépecha. Son temas tabúes que dices tú, ¿no? Pues es que tanto es la devoción de nosotros quizás por la nueva religión, por la religión impuesta, yo le llamo así, que decimos, no, si yo pienso de esta forma o hablo de esta forma, es que pues me va a ir mal o me va a castigar. Pero al hacer eso es que estamos dejando a un lado nuestra cosmovisión, que realmente tenemos que mostrarla tal cual es. No estamos, a mí se me ha juzgado mucho que estoy retrocediendo, que estoy en retroceso, no es así. Nuestra cultura nunca iba en retroceso, siempre hemos sido una cultura, si nosotros aprendiéramos de la sabiduría ancestral, quizás sería muy diferente el mundo actual, por la gran importancia que le daban principalmente al planeta. Y nomás quiero cerrar con esto ya para que pasemos al siguiente tema, para no extendernos ya mucho, porque se nos van a cansar. Cuando yo conocí el lago de Pátzcuaro, todavía estaba entre azul y verde. Nuestros antepasados cuidaban tanto, de hecho yo lo remarco en el libro, lagos, ríos, no tenías que ensuciarlo, estaba totalmente prohibido. ¿Cómo ibas a ensuciar algo que te servía de alimento? Ahorita me da mucha tristeza mirar cómo está el lago de Pátzcuaro. Es una vergüenza. Es una vergüenza, pero nuestra gente, entre comillas, siempre lo digo yo y lo remarco en cada ocasión que pueda, esa es la civilización que querían. Esa es la civilización que les da orgullo. Oh, sí, estamos civilizados, ahora sí, miren cómo está el lago. Eso es lo que somos ahora y de verdad que, como le digo, a mí me da mucha tristeza porque nuestros antepasados cuidaron tanto la naturaleza, el mismo planeta, y nosotros ahora lo estamos destruyendo. Con esto quisiera cerrar. Oh, creo que tienen una pregunta, Sergio. Un comentario rapidito acerca del paraíso, ¿no? Porque es curioso que los europeos, a donde fuera que fuesen, decían que habían llegado al paraíso porque así lo visualizaban y solamente llegaron a destruirlo. O sea, que lo veían como el paraíso y ya después destruían el paraíso y pues vinieron a destruir el paraíso en el que vivían nuestros antepasados. Así es que es como una contradicción muy obvia, ¿no? Pero gracias por compartirlo. Yo también soy no creyente y me pasa todo el tiempo, ¿no? De que te vas a ir al infierno, de que, o sea, muchas, digamos, percepciones negativas de lo que es el ser ateo o el creer en otra, o el tener otras creencias. Pero gracias. Yo creo que respetamos, yo pienso, diferentes tipos de creencias y una de esas, la sabiduría indígena te enseña a ser tolerante. El pensamiento occidental te divide en razas,
castas, en clases. Y hace rato creo que, no sé quién comentó o nos decían que todos pensaban que todos éramos, las culturas indígenas y éramos iguales. En una ocasión, cuando yo estaba en Tijuana, estaba platicando con alguien que en México hay mucho racismo, muchísimo. Entonces alguien me comenta, dice, ¿y tú qué tipo de indio eres? Me dijo. Le dije, no, pues yo soy purépecha y no soy indio, pues soy de las culturas originarias. Y me dice, no, para mí todos los indios están igual, son iguales. Entonces, ese es el pensamiento del mexicano que desprecia a las culturas indígenas, que no conoce la sabiduría indígena, que no conoce que, pues, quizás entre sus genes también corra sangre indígena, porque México fue compuesto de culturas, la mayoría indígenas, ¿verdad? De todos los estados hay indígenas. Sí, era nomás para cerrar. Creo que está el micrófono, a ver si. Okay. ¿Quiere que comparta las últimas imágenes de arte? Sí, ya vamos a compartir pues breves para cerrar Este es un poquito del arte que les voy a platicar. Creo que vamos a empezar con las otras figuras. Parece que tengo algunas otras. Este es el último que he hecho. No, es... Del arte, ¿cuál? Creo que donde estoy en las exposiciones. Okay. Sí. Sí. Más o menos en el año 2000 empecé a interesarme pues por la iconografía indígena, las culturas indígenas y mostrarlos, ¿verdad? A través antes hacía dibujos a lápiz, pero mi gusto por el arte empezó desde que yo tenía 5 años. Empecé a dibujar, a hacer pequeños dibujos y ya cuando llegué a los Estados Unidos empecé a experimentar con el pirograbado, que es pues un material incandescente donde se va quemando hasta formar una figura. Me llamó mucho la atención el arte prehispánico porque yo lo miro que tiene mucha riqueza, ¿verdad? Casi la mayoría de los que hacen arte pues empiezan a estudiar a los artistas europeos de las diferentes épocas y a mí pues como que esto es lo mío, esto es lo que me conecta. Entonces empecé a hacer diferentes tipos de arte. Y la otra vez le comentaba a Miguel que hice un calendario azteca grandísimo que me tardó como 3 meses para hacerlo. Alguien me sugiere, me dice, ¿por qué no lo vendes en un restaurante? Ahí te lo van a comprar porque pues va a llamar la atención de los visitantes. Y sí, siguiendo pues ese consejo fui y de 5 restaurantes me corrieron, me sacaron de fea forma. Eso me entristeció mucho a mí y desde ese día me juré que yo de ahí en adelante no iba pues a mostrar mi trabajo de esa forma, ¿verdad? Que lo que yo hacía no era, sino yo quería presentarlo como arte. Me juré yo mismo que un día iba a salir y presentarlo como arte, darle el lugar que se merecía todo esto. No pasó nada hasta 17 años después, pero yo nunca me desanimé, seguí haciendo más. Y hasta los 17 años llega una persona, yo publiqué un calendario azteca en Facebook, llega una persona a mi casa y me lo quería comprar. Le dije, no, es que ese cuadro ya se vendió. Total que me dice, ¿qué más tienes? Y yo me metí al cuarto donde iba guardando los diferentes cuadros y sin darme cuenta ya tenía como cerca de 80 cuadros, todos de las culturas prehispánicas, algunos de los códices, otros de las piedras, de las ollas, de las estelas mayas.
Y ahí es donde yo fui, pues ahora sí que conociendo más de las iconografías prehispánicas, que muchos, aunque se parezcan, no es lo mismo, no significa lo mismo. Después de eso, la señora me habló, me dice, en ese rato como que me dijo, no, ya no saques más, ya le había sacado como 30 cuadros, y me dice, no, ya no saques más, dice, yo voy a hacer un evento y te invito a que lo muestres ahí. Fue la primera vez en el 2016 que se da a conocer mi trabajo, ya como, pues, con el arte. Yo tardé mucho para asimilar que lo que yo estaba haciendo era arte, porque, pues, lo que yo hacía para mí era parte de lo que mis antepasados me habían enseñado, ¿verdad? Y me miran los del Consulado de México, me invitan a hacer una exposición un día grande, yo no quería ir, porque yo les decía, como les platicé hace rato, no, ustedes nomás nos quieren usar y pues nomás mostrarnos como curiosidad, pero el cónsul en ese tiempo, el cónsul David, se tomó la cosa muy en serio, me sorprendió la verdad. Hizo un trabajo de investigación, pero exhaustiva, y mostró la exposición de una forma que, pues la verdad que sí me gustó la forma que lo presentaron. De ahí se dio a conocer mi trabajo y pues he hecho algunas exposiciones a través del estado y sigo haciendo arte. Ahora sí puedo mostrar los otros. Aquí estoy en unas exposiciones que hice con diferentes temas. Este es parte de una serie de Día de Muertos que hice para una exposición. En Morelia hay unas fuentes muy conocidas que le llaman las Tarascas y quise representarlas en forma de calaveritas para el Día de los Muertos. Y algunos otros. En esa exposición reuní 36 cuadros para la exposición. Nos pasamos a la otra foto. Sí, ese es un trabajo que, pues mucha gente le gusta la iconografía mexica, hay muchos hermanos mexicas. Entonces, esta fue una fotografía que yo tomé de un danzante y lo hice en arte pirograbado. Pasamos al siguiente. Esta es una serie de arte purépecha que estoy haciendo. Hasta el momento tengo como 20 cuadros, pero quiero tener una serie grande de cuadros purépecha, ¿verdad? Un poquito más realistas. Pero pues a mí me fascina la iconografía ancestral, las figuras a veces zoomorfas, antropomorfas o los trazos, ¿verdad? Eso me fascina, me gusta. Y esto también lo uso para que la gente conozca las dos etapas, las dos épocas. Este es lo contemporáneo, así se viste ahora la gente purépecha, y pues para dar a conocer un poquito más de nuestra cultura, ¿verdad? A ver si ahora que se componga con esta pandemia, pues ya podemos seguir trabajando más. Pero por lo mientras estamos, pues sigo haciendo arte, estoy haciendo nuevos proyectos, y pues es en grandes rasgos el trabajo del arte. También tendríamos que hacer un programa especial a lo mejor para contarles un poquito más de cada historia de cada cuadro, ¿verdad? Que tengo, y pues por el momento ya tengo cerca de 150 cuadros, y pues espero mostrarlos muy pronto, que todo vuelva a la normalidad y pues compartirlos con todos ustedes. Muy bien, maestro. Parece que Sergio acaba de levantar la mano antes de que... Ok, Sergio. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de materiales usa para hacer el pirograbado, especialmente
las herramientas que usa para, pues, para quemar el material, ¿no? Es un cautín especial. Yo empecé con algo muy, muy simple, ¿verdad? Que lo compré en una tienda de donde venden así para hacer trabajos manuales. Pero ya después compré algo más profesional, ¿verdad? Que puedo calibrar el grado de calor que quiero imprimir en un cuadro, ¿verdad? Pues de los logros que yo digo que hasta el momento he tenido hacer un cuadro para los Tigres del Norte, ¿verdad? Para mí fue un sueño que se concretó. Pero también pues hay muchos cuadros, están en diferentes lugares. Pues me motiva a seguir haciendo arte. Me llamó la atención porque veo que usa colores, ¿no? Usualmente cuando No. quema uno algo, pues es el color oscuro, pero ahí se ven colores. No, Entonces, es por eso me llamó la gama de colores pues se hace con el grado de calor, o sea que no uso pintura, no uso ningún tipo de material. Sí, simplemente calibrando el tipo de calor se va haciendo el color, por así decirlo, por decirlo de una forma, el color de la madera, pero no tiene colores, simplemente la madera quemada que dependiendo del grado de calor que se le ponga va haciendo el tono. Por eso es aún más admirable, porque por eso me llamó la atención, porque yo trabajaba en madera y Sí, a veces usábamos un cauterizador, sí. pero no podíamos lograr ese tipo de matices. Pero felicidades, un buen trabajo. Muchas gracias. Yo también quisiera comentarle los rostros, como en esta imagen, realistas. ¿Sabes de cuenta que yo conozco una amiga que la agarró como si usted le hubiera agarrado de talento? Por eso sí. A mí me pareció algo, les voy a contar una anécdota de un cuadro que hice y de hecho el que aparece en el libro. En el libro Cachumbecuá, ese cuadro yo lo hice. Ese cuadro. Por encargo de un amigo, me habla mi amigo, dice, mira, y a lo mejor me está viendo, se llama don Guillermo. Me dice, don Guillermo, quiero que me hagas un cuadro, pasó una situación así con mi hija, me explica todo. Y pues yo me estaba imaginando en ese rato que estaba hablando con él, la situación que le había pasado y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, iba haciendo el boceto, iba dibujando, él me estaba platicando, yo estaba dibujando. Y cuando yo le voy a entregar el cuadro, toda la gente pensó que ella me había mandado la foto porque el dibujo, el cuadro se parecía igualito ahí, el peinado y todo. Entonces sí, yo me quedé muy sorprendido por esa ocasión, lo que me sucedió. Pero aparte quise poner la figura de la mujer en el libro Cachumbecuá porque para la cultura purépecha la mujer era lo más importante, ¿verdad? Por encima de la jerarquía que se le ha dado siempre al hombre, porque la mujer es la continuación de la vida, ¿verdad? De hecho, los lugares donde se compartía la sabiduría anteriormente, pues tenía la figura de una mujer, y Ulisho se llamaban los lugares, y tenía la figura de una mujer. Entonces, por eso escogí el tema para hacer la portada del libro. Poquito ahí mezclé el trabajo del arte con las letras. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya nada más yo les quisiera comentar que estoy viendo con el maestro a ver si traemos los libros aquí en el sur de California, en la pequeña librería aquí donde trabajo en Santana, para que los puedan conseguir, los que viven aquí en el sur de California. Nos vamos a poner de acuerdo para ver si se los hacemos llegar para que lo consigan. Esto es sabiduría ancestral. Yo le quiero agradecer al maestro por su tiempo, por su que nos está brindando y que nos está explicando y nos trae este conocimiento. Muchas gracias, maestro. De todo corazón se lo agradezco.
a todos los que están en el chat aquí, si les interesa ser parte del grupo de historia, de los miércoles de historia del Centro Cultural de México aquí en Santa Ana, pueden dejar su número, su información. Todos los miércoles tenemos eventos culturales e históricos. La semana que viene vamos a tener al maestro de México, Guillermo Marín Ruiz, nos va a hablar de los toltecas, de la toltequidad, del toltecayol. Y el siguiente miércoles, que sería el 17, vamos a cumplir un año de ser un grupo, va a ser nuestro primer aniversario. No sé si recuerden, los compañeros aquí del sur de California, los invitamos para celebrar, y empezamos hace un año hablando de San Patricio y del batallón de San Patricio, aquellos irlandeses que pelearon del lado mexicano, y nuestro compañero Scott, que es de descendencia celta, nos va a hablar un poquito del tema del origen, porque somos un grupo multicultural y a través de nuestras diferencias es como nos enriquecemos. A mí, cuando leí el libro del maestro Miyuka, entendí que la diversidad, en vez de separarnos, nos puede unir. Eso es el mensaje. Diversas culturas, diversas civilizaciones, diversas idiosincrasias, pero mientras esa cosmovisión se mantenga intacta, vamos a sobrevivir. El maestro dijo algo bien importante: resistencia. Ahorita, al último, y apunté aquí algo tantito. Son 500 años, mucha gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo, si hemos estado en resistencia o sobreviviendo, porque han sido 500 años de un colonialismo atroz. Pero lo que estoy viendo con el trabajo del maestro, con el trabajo del maestro Guillermo, con el trabajo de Yaol y muchas comunidades de pueblos originarios, que se está despertando una conciencia. Por primera vez entiendo que se está trayendo un pasado, pero se está trayendo lo más original. Antes nomás lo teníamos como una superficie, y ahorita se está trayendo, pero porque ese conocimiento estaba en el ADN de estas personas que son descendientes de los pueblos originarios. Y es increíble cómo nos lo están trayendo ahorita, cuando mucha gente pensaba que eso ya se acabó, eso ya no existió, las lenguas están muriendo, ya pocos las practican, pero ahorita se está recuperando. Entonces, para mí es un aplauso y es un honor que este maestro nos haya traído este tema, que siga echándole ganas, que nos traiga más libros, y en cuanto tenga el otro libro, acá lo esperamos, y si nos ponemos de acuerdo y él tiene tiempo, que nos explique más de su arte, que nos lo traiga para verlo aquí, para admirarlo, y ojalá se acabe esta pandemia y lo traigamos acá al sur de California para saludarlo en persona. Muchas gracias, maestro. Si alguien más quiere... Gracias a ustedes por la invitación, y con mucho gusto voy a hacerles llegar los libros en el área de Santa Ana, y los que quieran adquirirlo, pues en Estados Unidos está por Amazon, y he mandado algunas copias en Cherán, Michoacán, hay algunas. El libro de Miyuka todavía no está en Michoacán, no lo he mandado porque quiero mandarlo junto con el nuevo libro, pero se puede adquirir a través de mercadolibre.com, que no lo estoy distribuyendo yo, pero hay muchas personas que me preguntan dónde, y yo he visto que en esa parte o en ese sitio lo pueden conseguir. Agradecerle a todos los que nos acompañaron aquí en Zoom, y los que nos miraron a través de Facebook. De verdad que les mando pues mi más sincero agradecimiento. Dios me llamen duche. Que cuero perucha, cuero que sescamo, que cuero periamen, san basa colechan, son dixon, canek zipekin en angu shakina me kucharik. Muchas gracias, que nuestra deidad cuero pero los guíe y los cuide, y pues muy buenas noches. Así que Mender, hasta luego. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, compañeros. Damos por terminada nuestra charla. Gracias. Descansen. Nos vemos para la otra. Macuristia, buenas noches. Buenas noches, saludos. Tolentino, vaya, se despiden de usted, le dan las gracias, maestro,
varias personas en el chat. Yo le comparto la información más tarde. Sí, Gracias a todos. Nos vemos. hasta luego. Que pase buenas noches. Nos vemos.